Yo creo que, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos de gala, vamos a presentar las medidas, cómo decidir hacer medidas para el OAGB o mini gastric bypass, como ustedes lo quieran llamar. Pero esta técnica que está evolucionando mucho en los últimos meses, a pesar de que tuvo un rezago por muchos años por el colegio americano y viéndose así influido Ipso, finalmente se está viendo los beneficios de esta técnica. El OGB, pues yo es una de mis técnicas preferidas, lo tengo que decir, la defiendo y yo creo que fui de los primeros, después de Robert Rullis, en hacerla fuera de Estados Unidos. Pues sean todos bienvenidos, los dejo a ustedes con el doctor Guillermo Ponce de León para que haga las presentaciones de las dos personas que nos van a estar hablando el día de hoy de este tema que es muy importante y al final, pues esperemos los comentarios. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Borboni. Pues hoy estamos de lujo porque no solo tenemos un ponente internacional y que es un gran amigo, el doctor Prashant Salvi, sino que también tenemos al presidente internacional del club del MGB, de One Anastomosis Gastric Bypass, que es el doctor Enrique Luque de León, que es mexicano. El doctor Enrique Luque de León es cirujano general egresado del Hospital de Posgrados de Especialidad de Centro Médico Nacional Siglo XXI y además hizo un posgrado en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y en el Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad y Trastorno Metabólico en Valladolid, España, donde obviamente fue uno de los pioneros de VAWA o de mini gastric bypass a nivel mundial. Él es cirujano adscrito y profesor asociado del Departamento de Cirugía General y Gastrointestinal y un cirujano fundador de la Clínica Multidisciplinaria para el Manejo para la Obesidad y profesor adjunto del curso de alta especialidad de cirugía bariátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, hoy en día tiene su práctica médica particular en el Centro Médico ABC en Santa Fe, en la Ciudad de México, y es académico de la Academia Mexicana de Cirugía. Y lo más importante, y por lo cual estamos hoy con un lujo total, es presidente y miembro fundador del club de MGB, One Anastomosis Gastric Bypass a nivel mundial. Por otra parte, tenemos al doctor Prashant Salvi, quien es un gran amigo mío, y él es un cirujano general, cirujano bariatra y cirujano robótico de muy alto volumen, con entrenamiento en Mumbai, de donde es originario, y en el Hospital Mohawk Bariatrics and Robotics, bajo la tutela del doctor Mohit Bandari, que muchos de ustedes conocen. Él es jefe del departamento del programa de cirugía bariátrica de todos los hospitales Júpiter en la India, radicando en los centros de Thane, Pune y Indore, India, y ha realizado más de 2,000 procedimientos, de los cuales la gran mayoría son mini gastric bypass. Además, ha sido galardonado por sus trabajos, sobre todo de MGB y de banded sleeve gastrectomy. Prashant, thank you very much for accepting this invitation. It is a pleasure to have you. This. Please, Prashant, can you give us your talk? The microphone is yours. Yes. Uh, Greetings. Good morning from India. I think it's evening there, so good evening, everyone. Thank you, Guillermo, for inviting, and thank you so much for the Mexican Society of Pediatric Surgeons for having me here. I would share my presentation. I hope my voice and my videos are clear. Everything is Are you fine, guys Prashant. able Thank to you. hear me? Yeah, Okay, we can hear you. perfect, perfect. Starting with my presentation, the talk was about how the limb lengths vary and what's the safety and the outcomes of different limb lengths in OAGB. I bring greetings from Jupiter Hospital, India. That's my case mix disclosure. I do OAGB, sleeve, RYGB, and revision bariatric surgeries also, and also put intragastric balloons. Now, we all know that OAGB is a well established metabolic procedure with a good demonstration in the weight loss as well as diabetic remission. Limb length selection, yes, it's a crucial determination of surgical outcomes impacting weight loss trajectory, metabolic resolution, and post operative complications.
What key considerations are here for the today's topic as does the BP limb impact a long-term weight loss and diabetes remission? What is the threshold beyond which malabsorption related complications outweigh the benefits? And how does the limb length influence bile reflux and anastomotic ulceration risk? The recent literature still suggests the need for an individualized approach to limb length selection based on patients' specific metabolic and nutritional parameters. Now, when you see the surgical technique, longal BP limb enhances malabsorption, promoting greater weight loss and metabolic improvement. Excessive length, which is above 250 centimeters, may predispose patients to protein energy malnutrition and micronutrient deficiencies. Elementary limb plays a crucial role in macronutrient digestion and hormonal regulation. As such, no consensus on optimal BP length yet. However, tailoring is based on the BMI, preoperative metabolic status, and risk of the nutritional deficiencies. How I do the surgery, or rather, how is the OAGB done here in my unit? So I stand to the right of the patient. Two ports are placed on the right of the paraumbilical and two ports on the left of the paraumbilical region. The camera port is a supraumbilical 10 port, and I always use an Athanson's retractor to retract the liver. The stomach is emptied, and we put a 38 French bougie to form the pouch. First, the stomach is empty with the help of the bougie, and later on, the first step is to make an entry into the lesser sac, and I use an harmonic shear for doing that dissection. So just below the crow's foot, I make an entry into the lesser sac, and the first horizontal fire is made with the golden 60 reload. This is a J&J stapler which are being used, and the care is here taken that you do not take the entire length of the stomach and you leave at least 3 to 4 centimeter of the stomach at the greater curvature. Once the horizontal fire is made, then the pouch is made in a vertical direction. I placed a 38 French bougie, and based on that, I start firing up to the GE junction. The rest fires are with a glue 60 reload, and here you have to be really careful to make the dissection so that you do not damage the posterior wall of the stomach, neither you damage the pancreas also. So the dissection has to be very meticulous over here, and as you go ahead, you make a narrow pouch. The pouch approximately should be around 18 to 19 centimeters or so. And when you go towards the G junction and when you make an entry into the somewhere near the spleen, you have to be really, really careful so you do not damage the spleen, and you make an entry and you come out and you make a space wherein the last fire has been fired now with the 60 reload. Here again, you have to be really careful that you do not go very close to the G junction. So keep at least a centimeter and a half area away from the G junction where you make your fires. I usually put clips for achieving hemostasis. Sometimes I do use a suture, which is a 30 PDS to achieve the hemostasis. Now, once the pouch is made, that's the gastrotomy has been made with the help of harmonic. I do it on the posterior aspect of the stomach. That what you saw is just the DJ flexure, and from the DJ flexure, I start counting. I measure the bowel, and at 150 centimeters or 180 centimeters, I apply a clip always so that I remember the place, and there the enterotomy has been done. The gastrojejunostomy is done with the help of a blue reload 60, and the gastrojejunostomy has been stapled that way. Now here we have to observe for any bleeding. We have to also look for the staple line so that there is no bleeding later on, and you have to see the patency also. That's what I'm using is an endostitch. It's a brilliant instrument for the GJ anastomosis, and it takes time for getting used to the endostitch. But once you are used to it, then it's a really a very simple, what do you say, the instrument to be used. Initial aspect, what I would warn everyone to understand is that when you start using the endostage, you have to and your assistant have to be on the same page so that you don't entangle the stitch there. Because if you entangle it, it's really difficult to disentangle, and you might have to get away with the stitch and buy a new one and start doing with the new anastomosis. So that's how the posterior, the distal side has been done, and I'm using it from the proximal side. I started again from the proximal side, and I'll just run this a little bit because that's just the anastomosis which has been the suturing which is carried away. So that's how the anastomosis is sutured. That's the endostage getting it done. Once I suture it, I always put an endoscope
I do a leak test as well post the anastomosis. Yeah, so that's how the leak test is being done. I come with an endoscope. You see the red light is an endoscope. I do the anastomosis check and I do for a leak test also. I usually do it endoscopically because that's more convenient for me as I look inside. I also see for the hemostasis as well. And that's the endoscopy picture what you see here. And that's how the pouch and the anastomosis has been seen clearly. So that's how I do an OAGB. Now, when you do an OAGB, the physiological considerations are about the weight loss and malabsorption. If the BP limb is more than 200 centimeters, it's associated with superior weight loss, but higher risk of malnutrition always there. So, shorter BP limb less than 150 centimeter may lead to inadequate metabolic improvements. Considering the metabolic effects, longer the BP limb, it enhances the secretion of GLP-1 and PYY, the incretin hormones, which usually or on the second day itself becomes active, and there is good amount of insulin sensitivity and glycemic control. For the reason same, where the patient goes home on the second or the third day without any medication for diabetes, and the sugars are fairly good controlled. There's also alteration in the gut microbiota and bile acid metabolism, which plays an important role in the metabolic benefits where the patient goes away with the diabetic medications. Also, for the bile reflux, if the BP limb is less than 150 centimeters, it is linked to increased bile exposure to the gastric pouch, predisposing it to anastomotic ulcers. That's why endoscopic surveillance is warranted in patients presenting with epigastric pain or nausea. Now, for the nutritional concerns, a risk of deficiencies such as iron, B12, calcium, and fat soluble vitamins, it's definitely there because of the duodenal bypass. And that's why protein malnutrition is again more prevalent in patients whose BMI, whose BPLM is more than 250 centimeters, which necessitates aggressive nutritional surveillance. Talking about the safety concerns, risk correlates with the BP limb. With longer segments more than 250 centimeters, it leads to significant micronutrient malabsorption. And that's why routine biochemical monitoring is always essential for early detection of deficiencies, and you can stitch it on time. Regarding the protein malnutrition, hypoalbuminemia and sarcopenia are major concerns. With excessive limb lengths, it requires proactive dietary counseling and supplementary strategies as well. When you talk about the reflux, shorter the BP predisposes to bile reflux, gastritis, and esophagitis. Post-operative surveillance with endoscopy 100% becomes a mandatory thing for patients with high risk. Diarrhea, yes, it increases with BP limb of more than 250 centimeters due to fat malabsorption, and these requires dietary management, including increased protein supplements and also bile acid sequestrums if symptomatic. When you talk about the outcomes, excess weight loss, that is the percent excess weight loss at 2 years, is significantly influenced by the BP limb length. Studies have indicated that 200 250 centimeters BP limb provides an optimal balance between the efficacy and the safety. BP limb of less than 150 centimeters is associated with higher weight regain rates. Now, when we talk about the remission or the comorbidity resolution, specifically for diabetes, higher remission rates with longer BP limb of more than 200 centimeters due to enhanced incretin response. And there are additional benefits which are plateaued over beyond 250 centimeters, while the malabsorption risk definitely increases. Now, malnutrition increases exponentially when the BP limb is more than 250 centimeters. You have higher bile reflux related morbidity when the BP limb is less than 150 centimeters. So, what I practice, if the patient is super obese, I preferably use an OAGB bariatric surgery for that patient. I mandate a pre-operative endoscopy. I do an intraoperative endoscopy as well. If the patient is lesser than 50 BMI, I have a fixed limb length of 150 centimeters. And if the patient's BMI is more than 50 centimeters, and based on the different comorbidities the patient has, based on the time of the diabetes present, based on the amount of insulin the patient is on, then I go up to 180 centimeters. So my limb lengths are fixed either at 150 or 180. I don't go beyond that. And I make sure that at 6 months, these patients undergo endoscopy, irrespective whether the patient is symptomatic or not symptomatic. Because in my case studies, I've also seen marginal ulcers which are completely asymptomatic.
And for patients above more than 6 months, if at the end of 1 year, if the patient is symptomatic again, I rather put a scope again to see for if the ulcers are there or not there. If the patient is high risk, if the patient is on is started consuming alcohol, if the patient was having a history of smoking before, I tell them to cease that. And in case if I do suspect that the patient might be having these addictions again, I rather make it mandatory that I do an endoscopy check at every 6 months interval. And rigorous follow up, no need to mention on that aspect, because if you do a bypass, you have to emphasize on a strict follow up and also a continuation of supplements lifelong based on whatever biochemical parameters they show at 3 months, 6 months, and every year after that. The medicines change, and also the deficiencies are controlled. Maybe we can add some multivitamins, maybe we can stop some multivitamins based on what the biochemical parameters show it. Couple of more publications which I came across, wherein in this publication we have compared one gastric bypass with a limb of 150 versus a 200 centimeters, and which they have concluded that considering a 200 centimeter BP limb when performing an OAGB delivers a better weight loss outcome than 150, but with the expense of more severe nutritional deficiencies. Another article by Dr. Kamal Mahawar, which had a survey done on 118 surgeons, which did an OAGB of 47,000 OAGB procedures were done, where they compared a limb length of more than 250 centimeters and compared a limb length of around 150 centimeters, where they mentioned that a limb length of 250 centimeters had the lowest rate of the highest rate was 0.6 centimeters of malnutrition, and they had to undergo a revision surgery also if the BP limb was more than 250 centimeters, which was 0%, and patients who underwent a BP limb of less than 150 centimeters. Another study wherein they did a tailored approach of by doing a total bowel length counting as compared to standard limb length, wherein they said that tailored BP limb based on the total small bowel length as they counted was safe and feasible. But when you compare it at the rate of 1 year, there was not superior result as compared to 150 centimeters of the biliopancreatic limb. So, one more study of optimal BP limb in one anastomosis gastric bypass, where they say that shorter the BP lengths, they offer potential advantages by reducing nutritional risk associated with OAGB. But when you increase the BP limb, the nutritional deficiencies definitely increase. So, what I would say the take home message is there is still no ideal or optimal BP limb length in OAGB, which still needs to be defined. And if you go with the IFSO consensus statement, which was the result of the modified Delphi study, 200 centimeters BP limb length is still the most used in OAGB, despite the similar outcomes with a 150 centimeter BP limb and despite the increased risk of malabsorption. The BP limb should be equal or less than 200 centimeters. The total bowel length has to be measured. If you go beyond 200 centimeters and you go a longer BP limb, then the consensus was to count the total small bowel length. Used of a fixed limb and tailoring the length according to the BMI. That's what the consensus says of the IFSO consensus statement. That's my strong team, and thank you really much for have a patient listening. I would take the questions, whatever question now they can. Thank you very much, Prashant. A magnificent presentation. Now we're going to listen Dr. Enrique Luque, who I think he does the different technique. He does one anastomosis gastric bypass, or the different technique from spine, from Carvajo. And if I'm not wrong, Dr. Luque uses the tailored BP limb. So, por favor, Dr. Luque, si nos puede compartir su presentación. Al final dejamos las preguntas. At the end, we are going to share the questions. Please, por favor, si todos tienen alguna pregunta, nos pueden compartir las preguntas en el chat. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias al doctor Ponce de León, la invitación al doctor Berbón, el presidente de nuestro colegio, la oportunidad para
platicar con ustedes sobre este aspecto controversial del bypass de una anastomosis, que es la medición de asas, la determinación de las asas para esta operación. El planteamiento que tengo yo para esta plática, después de una breve introducción, quiero hablar sobre las variaciones que hay en el ser humano en cuanto a la medición o la longitud del intestino delgado. Eh, Después establecer la historia de cómo se fue estableciendo en nuestro caso la longitud de asas para la operación, mostrarles un estudio que se hizo en donde se llegó a ciertos porcentajes y para finalmente llegar a las conclusiones. Como breve introducción, el bypass gástrico de una anastomosis VAGUA es una modificación del mini gastric bypass, como ustedes saben, y además del mecanismo antirreflujo, que es bien conocido, incluye varios otros conceptos y propuestas. De entre ellas, la medición completa del intestino delgado como un parámetro para estimar las asas, las longitudes de asas, para nosotros es considerada una de las más importantes o la esencial. En cuanto a la variabilidad de la longitud del intestino delgado en el ser humano, tenemos aquí en esta columna el autor y el año. Estos son los más recientes, o de los más recientes, el número de pacientes, y esto fue todo en pacientes vivos. Nos dice si fue medido el intestino por vía laparoscópica o abierta. Y desde aquí empezamos a ver la gran variabilidad que hay, desde los promedios, como pueden ver aquí, y si nos vamos a los rangos, pues todavía más, porque fíjense. En este estudio hay un paciente con 250 centímetros de intestino y en este otro hay uno con 1510, o sea que una variabilidad enorme. En este último estudio de Taquino, él mismo incluyó esta tabla donde podemos ver los autores y los años. Fíjense que desde 1885 se viene midiendo el intestino delgado del ser humano, casi por 100 años, hasta 1974 todo fue hecho en cadáveres y después ya en seres vivos, en pacientes vivos, ya sea por vía laparoscópica o abierta. Y lo mismo, aquí se puede ver la gran variabilidad en el promedio de longitud de intestino delgado. Y otra vez, si nos vamos a los rangos, aquí hay un paciente con un intestino de 2 metros y acá hay un paciente con uno de casi 12 metros o 11 metros. Otra cosa interesante que hizo aquí el doctor Taquino fue analizar si había correlación de la longitud del intestino delgado con la edad, con la altura o con el peso. Y en la gran mayoría de los casos no hay una correlación. Entonces es difícil predecir la longitud del intestino delgado en cada persona. Así pues, nosotros hemos propuesto la medición completa del intestino delgado. Yo creo que debe haber un consenso entre los cirujanos en que el saber cuánto mide el intestino delgado de la persona que está operando tiene validez. A lo mejor algunos no le dan tanta relevancia y otros argumentan que el contar el intestino delgado toma tiempo, es laborioso y puede ser riesgoso. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una técnica distinta a como normalmente se cuenta en cirugía bariátrica el intestino, que normalmente es con el paciente, el cirujano en posición francesa entre las piernas del paciente y con posición de Fowler, es decir, con la cabeza arriba. Nosotros ponemos al paciente en posición neutra y agregamos un par de trócares que quizás no son totalmente necesarios para el resto de la operación, sí nos ayudan en ciertas partes de la operación, pero la validez más importante es en la medición total del intestino. Entonces, al trocar de la línea medio clavicular derecha, que es un 11-12, que va a ser también parte de lo que va a usar el cirujano durante el procedimiento, añadimos dos de 5 milímetros, uno en el hipocondrio derecho y otro en la fosa ilíaca derecha, haciendo una especie de triángulo. Entonces,
Lo que va a suceder acá es que al cambiarnos de posición, de la posición francesa, digamos, en la misma posición francesa, pero el cirujano moviéndose al lado derecho del paciente, con el camarógrafo arriba también de la posición del cirujano, vamos a contar del lado derecho y haciendo un triángulo, como les mencionaba antes. Pues lo primero que hacemos es, eh, para facilitar la identificación del ligamiento de Treitz, levantamos el aumento mayor, se identifica y en los primeros casos se medía con una cinta métrica. Después uno más o menos sabe lo que son 10 centímetros y con práctica se puede ir haciendo también sin la cinta métrica. Llegamos más o menos a la mitad del camino, que serían 2,5 o 3 metros en la mayoría de los pacientes, porque pensamos que la mayoría caen entre 5 a 6 metros. Y entonces marcamos y la medición se continúa hasta la válvula ileocecal. Eh, Después, la posición de la mesa la cambiamos para poder ir hasta la válvula. Nos facilita el hacer la cabeza hacia abajo y el lado izquierdo del paciente también hacia abajo. Aquí se mantienen tanto cirujano como camarógrafo. Llegamos hasta el ciego, aquí se ve el ilion, se ve el ciego, y esta revisión de la pelvis, bueno, también tiene beneficios añadidos porque hemos podido encontrar patología en hueco pélvico, ginecológica, hemos encontrado muchos divertículos de Meckel, y les puedo decir que recientemente tuve un caso de una paciente con claramente un umbral al dolor altísimo, porque durante la operación electiva de un bypass, la paciente tenía apendicitis. Entonces, pues cosas muy extrañas también se puede uno encontrar en estos casos. Decidimos finalmente, y eso se los voy a comentar después, basado en parámetros como la longitud total del intestino, el exceso de peso del paciente, en la edad del paciente, el componente metabólico, cuánto es lo que vamos a puentear de asa biliopancreática y cuánto va a quedar de canal común. Y entonces dejamos nuestro DREN que marca ahí. Este es un video corto sobre lo mismo. Ahí estamos introduciendo el trocar de 10-12, los dos de 5, hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha. Levantamos, como les decía, el mesocolon, identificamos el ligamento de Treitz y mucho esto se facilita porque, como ustedes saben, la raíz del mesenterio tiene una línea oblicua del hipocondrio izquierdo hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, uno lo que va haciendo es, como hojas de libro, digamos, moviendo el intestino y su mesenterio hacia el hipocondrio izquierdo. Lo estamos de alguna manera guardando allá. Aquí estamos marcando a la mitad del camino, movemos la mesa, como les dije, y podemos seguir contando con facilidad hasta la válvula ileocecal. Todo esto lo dirigimos al flanco izquierdo. Ahí vamos a llegar al ilion terminal y finalmente ahí al ciego que se empieza a ver por ahí. Y con esto completamos la medición total. Al final, como les decía, dejamos marcado, según el área que decidamos, un abanico de mesenterio cuyo ápex debe llegar fácilmente hasta el pouch gástrico. Perdón. Eh, la serie inicial del doctor Carbajo de 209 pacientes, publicada en el 205, aquí el concepto era más como el minigastric, al menos relacionado a esto, que es la longitud del asa biliopancreática. Se hacían asas fijas de 200 centímetros, sin contar todo el intestino. Después del análisis que se hizo de estos casos, se pensó que quizás habría que dar en algunos pacientes asas biliopancreáticas más largas, y en esta otra serie que publicamos de 1,200 pacientes seguidos por un mínimo de 6 y un máximo de hasta 12 años, aquí sí ya había una medición completa rutinaria del intestino delgado desde la válvula de Treitz hasta la válvula perdón, del ligamento de Treitz a la válvula ileocecal. Se seleccionaba la porción media
y según el índice de masa corporal se iba añadiendo más puenteo intestinal, también tomando en cuenta otros factores, como les decía, como son los extremos de la edad, muy jóvenes o muy adultos, comorbilidades metabólicas, etcétera. En este estudio se trató de responder la pregunta de si hay eh, longitudes ideales en las asas de intestino delgado en el bypass de una anastomosis que resulten tanto en una satisfactoria baja de peso y remisión de comorbilidades y también una segura o mínima deficiencia nutricional. Entonces, por modelos matemáticos llegamos a ciertas conclusiones o resultados. Estos son los datos demográficos y de las asas de intestino encontradas. Esto es un estudio retrospectivo de 300 pacientes, y aquí ven la edad, el género, el índice de masa corporal, cuánto midieron las asas biliopancreáticas en media, más o menos de desviación estándar, cuánto el canal común, cuánto la longitud total del intestino, fíjense acá los rangos, menos variabilidad, pero sí desde 430 hasta 600 centímetros. Y esta proporción de la longitud de asa biliopancreática sobre la longitud total de intestino y del canal común sobre la longitud total de intestino, podemos ver que en este grupo de pacientes fue de 55% en promedio contra 45%. Esto es los resultados en cuanto a peso y remisión de comorbilidades en estos pacientes seguidos en lapsos al año, a los 2 años y a los 5 años. Entonces aquí tenemos los datos demográficos, los datos de pérdida de peso expresados en todas las maneras que ahora nos piden en los artículos y los pacientes que tenían estas comorbilidades, aquí están los porcentajes y quienes llegaron a remisión de las mismas. Como podemos ver, tanto el peso y la pérdida de peso, perdón, y la remisión de las comorbilidades se mantuvieron durante el tiempo en el seguimiento al año, a los 2 y a los 5 años. Se encontró que había una correlación lineal entre la longitud, una correlación lineal entre estos parámetros que vemos acá y la pérdida de peso. Eh, la correlación fue lineal cuando se consideró la longitud de asa biliopancreática y la proporción de asa biliopancreática sobre la totalidad del intestino, y una correlación inversa con la longitud del canal común y con la proporción de canal común sobre intestino total. En resumen, lo que quiere decir es que a mayor longitud de asa biliopancreática, mayor de peso, mayor pérdida de peso, y a mayor longitud de canal común, menor pérdida de peso. Se calculó bajo la premisa de que el ideal de índice de masa corporal sería de 25 y con análisis de curvas ROC, eh, tratar de encontrar los factores que mejor y con mayor precisión eh, pudieran predecir un índice de masa corporal ideal en el seguimiento a 1, 2 y 5 años. Y se encontró que la mayor precisión en el área bajo la curva, en el análisis estadístico, era para dos parámetros. El primero, la relación del canal común, la proporción de canal común sobre intestino total, y luego la longitud de canal común. Estos eran los parámetros que mejor definían los resultados. Se calculó entonces cómo sería si calculando el canal común de 220, cuál sería la sensibilidad a 1, 2 y 5 años y la especificidad. Y como pueden ver, aquí hay buena sensibilidad, buena especificidad, y sin embargo, si nos vamos a canales comunes más cortos, menor o igual a 180,
Aquí la sensibilidad y especificidad es del 100%, pero obviamente con el riesgo de pasarte en la baja de peso en estos pacientes. Lo mismo sucedió cuando calculamos la proporción de canal común sobre intestino total. Aquí ven la sensibilidad y especificidad. Y cuando lo calculamos a 43% versus cuando nos fuimos a menos de 37%. Aquí ya como que hay más riesgos. Al final se aplicaron líneas de corte a 5 años y se pudo ver que, por ejemplo, al aplicar líneas de corte de un porcentaje de 40 a 43% y una longitud de canal común de 200 a 220, los resultados eran muy satisfactorios. Si nos íbamos a proporciones mayor a 43% o canales comunes mayor a 220, se comprometía un poco la efectividad de la operación. Y sin embargo, calculando o comparando las mismas líneas de corte, no veíamos, como se ve acá abajo, ningún cambio en los déficits o los parámetros nutricionales. Entonces, con esto llegamos a varias conclusiones y también quedamos o enfatizamos limitaciones del estudio. Para mí fue muy importante yo incluir, enfatizar que los resultados de este estudio pueden ser no aplicables de manera global. Esto fue hecho en un grupo de pacientes extremadamente selecto de características étnicas, sociales, culturales, económicas y otros factores que sin duda influencian en los resultados. Este grupo también selecto llevó a cabo o lleva a cabo un proceso de selección preoperatoria muy estricta y un seguimiento postoperatorio riguroso en cuanto a los requisitos, los hábitos alimentarios, los suplementos, para llegar a la adaptación gastrointestinal y además tener un seguimiento también clínico y bioquímico muy estricto a través de los años. Eh, Obviamente también esto fue a 5 años, se requiere más seguimientos todavía más largo plazo. Ahorita que mencionó el doctor que me precedió el estudio Taylor, en donde al año no se encontró diferencia, pues obviamente es muy poco tiempo. Si nosotros consideramos que 5 años es poco, pues un año prácticamente no es nada. Entonces, estos estudios a un año de seguimiento eh, creemos que no tienen la validez necesaria. Obviamente un estudio aleatorio, prospectivo, que compare diferentes longitudes de asa y en varias poblaciones es altamente deseable, pero es difícil, muy difícil de hacer. En conclusiones, la estimación de las longitudes de asa es un tema altamente controversial. Yo diría más bien que no solo en el PAGUA, sino también en la cirugía bariátrica en general. Debido a la variabilidad en el ser humano, en donde en medicina en general, 2 más 2 no siempre es 4, esto es particularmente verdadero en este tópico que hemos tocado. La medición completa del intestino delgado, en nuestra visión, es esencial, es mandatoria. Como una enfermedad crónica y progresiva, la obesidad tiende a recurrir y esto lleva a que tenemos que buscar terapias, entre comillas, agresivas que podamos llevar a lo mejor un poco al límite para obtener los mejores resultados, pero siempre sin comprometer la seguridad. El VAWA de proporciones 60-40% resultó en este grupo de muy selectos pacientes en excelentes resultados. Aquí en este estudio, los parámetros que incluyeron la proporción entre canal común y longitud total de intestino y la longitud de intestino, de canal común, perdón, estos fueron los parámetros más
precisos para predecir un índice de masa corporal menor a 25 a los 5 años. Eh, el radio que se sugiere o la proporción que se sugiere es de 0,4 a 0,43 y una longitud de canal común de 200 a 220 centímetros. Obviamente, los factores inherentes a cada población deben de ser incluidos en la ecuación para poder estimar las longitudes de asa ideales para los mejores resultados a largo plazo. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Luque. La verdad es que una magnífica presentación. E invitamos a todos los presentes, si tienen preguntas, comentarios. Doctor Vermonen, ¿algún comentario, alguna pregunta que tengan? Doctor Luque, dependiendo del tipo o el índice de masa corporal inicial, Prashant nos mencionaba que él, cuando tienen índices de masa corporal arriba de 50, es decir, obesidad clase 4 o mayor, les dejaba unos 30 centímetros más, determina en su práctica o en el grupo del doctor Carvajo, de ustedes, de muchos de los que tienen gran experiencia de haciendo bagua, el índice de masa corporal puede determinar el porcentaje que sea inverso, en lugar de hacer 60% de videopancreática, que fuera 40-60, puede determinarse por algo. Prashant, let me explain the question. You explained us, or you told us that you usually use only 150 centimeters and 100 up to 180 in those patients with obesity class 4. So I'm asking Dr. Luque that if the BMI could take into account to change 60 to 40 or 40 to 60% to determine the BP limits or yeah. Contesto, Guillermo. Sí, doctor. Bueno, en primer término debo decir, y sí quise enfatizar mucho, el hecho de que este 60-40 es prácticamente utilizado mucho más por el doctor Carvajo. O sea, Miguel está muy casado con esta idea, pero este grupo, como yo dije, de pacientes es muy selecto, no solo por sus características físicas, económicas, étnicas, etcétera, sino también por los procesos de selección, de seguimiento, etcétera. En Latinoamérica tenemos un grupo grande de cirujanos que están haciendo bagua. Eh, Quizás la característica que sí nos asemeja totalmente es que estamos convencidos en el conteo, la medición rutinaria del intestino delgado. En el tema porque eso nos lleva a porcentajes, y esta parte es bien importante. Si tú también se habla mucho de que la medición puede ser inexacta. Entonces, no todos contamos igual, no todos pensamos que estos son 12 pulgadas, todos medimos diferente. Entonces, al hacerlo en porcentajes, también como que puedes corregir un poco en ese error. Esa es una situación que yo vi desde el principio. La otra situación es que contamos y lo que sí nos varía es los porcentajes. Y sí hemos encontrado en Latinoamérica, dependiendo del tipo de población que atendamos, que hacer un 60-40 es muy riesgoso. Pues, por ejemplo, en la medicina pública es totalmente, es muy difícil, porque puedes llegar a problemas de desnutrición. Es totalmente distinto ese grupo de población. Entonces, por eso yo decía que es bien importante cada población tener como las características muy claras. Y en Latinoamérica, y estoy hablando de muchos países, Argentina, Panamá,
Guatemala, que estamos en esto, sí hemos sido mucho más cautos porque ya hemos tenido problemas. Entonces, yo te diría que en general ese 60-40, en Latinoamérica es 40-60. Y si tú me preguntas, ¿tienes un súper obeso joven? Porque la edad también cuenta para nosotros. Entonces, un súper obeso joven, yo sin duda me iría a 50 o un poco más. Con la juventud te lleva a ser un poco más agresivo, por lo que decía que esta enfermedad recurre, es crónica, es progresiva. Si tienes pacientes de 70 años que, pues algunos de nosotros operamos, ahí sí tienes que ser muy cauto, ese intestino ya no adapta en nada, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una regla, pero sí una cosa muy diferente a como lo hacen la gente que no mide todo, pues es eso, porque tenemos la información del intestino total, podemos ir a porcentajes y creo que tenemos información mucho más relevante. El hacer asas fijas, creo que sí te puede llevar a problemas. Y esos problemas no solo han sido de reganancia de peso y de recurrencia de las comorbilidades, también ha sido de desnutrición. O sea, impresionante, pero por ahí hay un reporte de caso de un paciente que murió, creo que fue en Irán, en donde haciendo asas fijas, el paciente murió y afortunadamente pues, sí pudieron en la necropsia medir el intestino y era un intestino muy cortito, era creo que de 3 metros y habían puenteado dos o una cosa así, no recuerdo las cifras. Entonces, aunque normalmente el que hace asas fijas cortas creo que va a llegar a problemas más bien de reganancia y de no resultados satisfactorios. También podrían llegar a problemas de desnutrición sin darse cuenta. Totalmente de acuerdo, doctor. Y creo que es la tendencia actual, ¿no? De medir la longitud total del intestino. Roshan, something that the Dr. Luker was telling us is that probably one of the main concepts of today is that we should uh, make the complete or measure the complete total limb length of the small bowel. So that we can avoid problems like malnutrition. If the patient have 3 meters and we use a fixed, we believe, of 1.5 or 2 meters, we're doing a 60 or 66% to 30%. So we can cause malnutrition or some problems, or even the patient can have weight regain during the follow-up. So something that it's important that your patients, up to 80% of Indian population is vegetarian. So I think that it's really important. Yeah. There is a question here that if there is any difference about the measurement of the small bowel during primary bariatric surgery or during revisional procedures. ¿Existe alguna diferencia en el conteo de asas del intestino delgado en cirugía primaria o cirugía de revisión? Bueno, sí, definitivamente en la primaria es básicamente como lo vieron en el video y obviamente en la revisión pues depende de la operación que se haya hecho. A ver, si es una manga, nada, es totalmente igual. Si es una banda igual, a lo mejor se van a encontrar adherencias. Me han tocado de estas bandas hechizas que luego tienen leaks y hacen mucha adherencia hacia abajo. En alguna ocasión en el centro médico definitivamente no pude terminar de contar todo el intestino, entonces sí puede haber ese tipo de cosas, adherencias, etcétera. Ahora, metiéndose ya al tema de cirugía revisional del propio OAGB, es decir, si tenemos que revisar un OAGB, definitivamente recomendamos contar perfectamente las asas, el asa biliopancreática y el canal común para tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer,
para un lado o para otro. Digo, eso es obviamente materia de otra plática, definitivamente con el número de pacientes que está habiendo, pues se ha tenido que revisar pacientes por malnutrición o algunos por incluso resultados insatisfactorios. Roshan, do you change your VB limbs or the length of the VB limb when it's a revisional case? Sleeve to NGV, band to SGV, to NGV? Yeah, so in revision cases, I do definitely count the total bowel length, and I don't stick to 180 or 150 in a revision bariatric case. From a sleeve or a band to an OAGB, I go beyond 200 centimeters. The other thing which I was saying is why we go with a fixed limb is in India, protein is not given that much of importance. Our most of the diet is carb rich. There's more of carbohydrates in our diet. So protein deficiencies definitely occur. But if you go beyond 250, 200 centimeters, I don't expect my patients to have that much of proteins because that's the worst thing I would be seeing the deficiencies these patients would be coming across. So what we have observed over a period of time that even if you do around 180 centimeters, people do good because then we have to weigh the consequences as compared to the weight loss also. If these patients do not have that much of protein, then definitely that malnutrition would be much more evident than the weight loss. So sometimes maybe the practice changes because of what population you cater to. Like in India, the protein intake is it's nothing as such as compared to compare with America or somewhere in some other countries. So for us, then also with the consensus what IFSO has given, if we do, Dr. Kamal Mahawar has come up with so many publications wherein even with 150 centimeters is giving desired results. So if you go beyond 200 centimeters, I would definitely count the total bowel length. But for 150, 180 centimeters, counting total bowel length, if my assistant or some junior surgeon is doing that, the chances of bowel injuries are again more. In a super obese patient, if you turn and if you do not handle the bowel properly, they might have trauma. But maybe with experience, yes, I would advise everybody to try and count the total bowel if you go beyond 100, 200 or 250 centimeters. But 150 centimeters, I would rather not count the total bowel length. Perfect, Prashant. Doctor, una Guillermo, de las cosas, mande, doctor. perdón, no entendí la pregunta. El factor de revisión, más bien, la pregunta era si es un factor para añadir más. Exacto. Sí, Sí, yo supongo que sí, sí, definitivamente, sí. Y una de definitivamente. las cosas que mencionaba Prashant muy importante, que a lo mejor puede llegar a ser inseguro si el ayudante no tiene mucha experiencia contando las asas. Porque, digo, al menos yo, por ejemplo, en SADIS, una parte la cuento yo, pero otra parte se la doy a contar a un ayudante que es un cirujano experto, para no estarnos cambiando de posición y que puede, es una de las cosas que menciona Prashant, que puede llegar a ser inseguro si el ayudante no tiene experiencia contando y más en un paciente con obesidad clase 4 mayor, súper obeso, ¿no? Sí, con la técnica que mostré, creo que la posibilidad o sea, la posibilidad de lesión es menor. Tengo una lesión y precisamente fue por un felo, o sea, no propia no tengo, pero sí entiendo el mayor riesgo. Ahora, haciéndolo rutinariamente, nos toma 10 minutos más o menos hacer el conteo y tomar la determinación, los cálculos de lo que debemos. Yo creo que son 10 minutos bastante bien invertidos de la operación. Totalmente de acuerdo. Y también importante, ¿no? O sea, el consumo de proteína, como mencionaba Prashant, en India es muy diferente a América, a Europa, al norte del país, en el centro del país y en el sur del país, ¿no? Entonces, cada quien tiene que conocer su población para evitar consecuencias graves. Yo te diría que aquí en la Ciudad de México, nada más cruzando el viaducto, de aquí del ABC al Hospital de Especialidades, es otro grupo de población. Y bueno, se va uno dando cuenta de eso, ¿no? No sé si alguien más en la audiencia tenga alguna pregunta. If you need to review an NGB or one anastomosis gastric bypass due to malnutrition, what would you do? Si tienen que revisar un mini gastric bypass
o bagua por desnutrición, ¿qué harían? Únicamente conteo de asas, acortar o elongar el canal común o convertirlo a bypass o convertir algo más. Would you only change the common channel or would you convert to an RYGB or a different procedure? You're talking about protein malnutrition post OAGB? Yeah. In a patient Yeah. that So if develops malnutrition. yeah, yeah, if the patient is coming with a malnutrition post OAGB, I would rather convert into a normal standard anatomy, because then it's really difficult to get that patient. I would rather do a standard anatomy, and I would also put a feeding jejunostomy so that I can give him some nutrition, and then things would be better. But I would not go for RYGB, because the patient has already had a protein malnutrition, and giving an RYGB bypass again was not going to be solving a purpose. I would rather convert into a standard anatomy if it's severe. Guillermo, creo que es una decisión compartida con el paciente. Eh, He tenido que revisar vamos, a revisión a anatomía normal, así lo quiso la paciente. Yo le ofrecí una solución parcial en donde no perdiera los beneficios que ya había tenido por la operación. Y esta paciente volvió a la obesidad completa, o sea, con todas sus comorbilidades, etcétera. Y los otros casos los hemos revisado más, como tú dices, ya sea elongando el asa biliopancreática en pacientes con resultados insatisfactorios, que son muy pocos, o elongando el canal común en pacientes con déficits nutricionales. Normalmente estos pacientes, una cosa que sí creo que es importante aclarar, es que muchos de los pacientes con déficits pueden tener una hospitalización, mejorar, cambiar, adaptar su intestino y quedar bien. Los hemos tenido. Esos que entran 2 o 3 veces son pacientes que ya difícilmente van a mejorar y en los que hay que ofrecerles esta elongación del canal común como una solución a la mitad, digamos, o si ellos prefieren, pues la revisión a la anatomía normal. Hay otra pregunta. En cuanto al total del canal común 200-220, ¿qué tan frecuente están teniendo complicaciones con respecto a hipoalbuminemia, episodios con diarrea que presentan los pacientes con canales comunes menores de 250 centímetros? In those patients with a common channel with around 2.2 meters, how frequent you're having hypovolemia, chronic diarrhea, that is very frequent in those patients that have a common channel less than 250. Yeah. I think you don't have because of your fixed. Yeah, no, but then Yeah. see, if you keep a common channel, let's say for a revision case, if I have to revise a patient from a sleeve, I would rather keep another common channel of at least a minimum of 350 to 400 centimeters. If you keep a common channel of 200, you are bound to have hypoalbuminemia. You will have all the deficiencies possible. The patient will keep on having diarrhea all the time, no matter what you give. So the common channel, I think, should never be less than 300 centimeters for sure. Doctor Luque, Sí, yo creo que... es que Ajá. aquí se mezcla mucho el tema de los porcentajes y todo. Una cosa que sí debo decir es que difícilmente vamos a dejar canales comunes menores a 2 centímetros. O sea, perdón, a 2 metros. Eh, Eso es como una consideración global, independiente de los porcentajes. O sea, sí tratar de mantener mínimo 2 metros de canal común. Y por ejemplo, tuve un paciente muy obeso, 200 y cacho kilos, joven, en el que me hubiera encantado puentear más intestino. Y tenía 4 metros de intestino total. O sea, es un intestino más corto que el promedio. Entonces, en ese paciente puenteamos 2 metros, o sea, hicimos 50%. Me hubiera encantado hacer 60-40. Es un paciente de 220 kilos, tenía 80 de índice de masa corporal, de 35 años. O sea, los dos factores para ser realmente más agresivo y hacer sin duda un 60-40.
que aparece en 4 metros, yo prefiero definitivamente hacer 2 metros, o sea, dejar canal común de 2 metros. Perfecto. Muchas gracias, Dr. Luque. Thank you very much, Prashant. If there is no another comment or question, I think that this meeting or this talk was a magnificent talk. The two world-class experts that gave us the talk today. Muchísimas gracias, doctor Luque. La verdad es que dos expertos a nivel mundial nos dieron la plática el día de hoy y creo que fue bastante provechosa y muy completa. ¿Algún comentario final? Any final comment, Prashant? Uh, I would finally comment the same thing that 150, 180, I would still go with the same because of the culture, because of the entire thing in India. In revision, yes, I would count the total bowel length. I would go beyond 200 centimeters, but I will make sure Yeah. that I keep at least 400 centimeters of the common channel for sure. Bye, bye. Doctor Luque, ¿algún comentario final? Muchísimas gracias. No, nada más para el doctor Prashant. Greetings, Prashant, Thank you to so you much. and to all my friends in India. Yes, I would do that. Thank you so much. It was lovely having you. I mean, it was lovely meeting everyone in the morning hours. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.